Angelito, Dios te guarde. Mire, ese joven que está ahí, Angelito, se convirtió a los 9 años en esta iglesia. Para los que muchos de ustedes no habían llegado a esta iglesia, quiero decirles que tuve el hermoso privilegio de ser asistente de uno de los pastores que tuvo esta iglesia durante un año. Durante un año y algo fui también pastor interino en esta iglesia cuando estaba en la Manzana 22, número 8, al lado de tía Blanca, mamá Blanca, y de tío Mario. Y bueno, tuve el privilegio de escuchar al pastor Pineda en el aniversario número 27 de la iglesia, yo sentado ahí en la silla de ahí delante, que él predicaba acerca de que para ser aprobado tienes que ser probado. Y hoy me acompaña una parte de mi familia, mi esposa Solange y las dos más pequeñas. La mayor está en casa, no pudo venir con nosotros en esta mañana, pero igual es nuestra familia, somos 5. Mamá Mercedes, Dios le guarde. Usted se acuerda la vez que veníamos juntos en la guagua para acá. No pude asistir a las honras de nuestro pastor Andrés, una primero por razones de salud y luego en el memorial por otra situación también. Pero quiero decirles que su pastor Andrés Ogando fue mi maestro en la universidad. Yo tuve el privilegio de ser instruido por un hombre de Dios. Lo conocí en la universidad y un privilegio grande. Ya ustedes saben el resto. Yo quiero llamar su atención al siguiente asunto. Cuando yo vine a estudiar a Santo Domingo, yo era menor de edad. Y el año que viene, si Dios me da el permiso, ese letrero va a tener 40 años que yo tengo mirándolo. 40. O sea, eso quiere decirle a ustedes que 4 años antes ese letrero fue hecho. Así que alabamos al Señor por eso, esos versículos que están ahí, Juan 14:6. De hecho, ahí dice, Jesús le dijo, yo soy el camino para el que está perdido, la verdad para el que está confundido y la vida para el que está muerto. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el otro, Jesús dijo, venid a mí todos los que, ¿qué? Que yo os haré descansar. Así que esta iglesia nos da buenas memorias, ¿verdad? De cómo el Señor, yo quiero decirles también que la iglesia sirvió de amparo para mí en algún momento que me quedaba a vivir en el templo. Así que ustedes han hecho un aporte especial a la vida y al ministerio que el Señor nos ha permitido hacer. Hemos acostumbrado a decirle a la gente, cuando me pregunta sobre alguna semblanza, siervo de Jesucristo. De hecho, yo ahora estoy detrás de otro título que estoy estudiando. Y el Señor Jesucristo dijo, cuando hayáis terminado vuestra obra, decid, siervos inútiles. Estoy detrás de ese título ahora. De acuerdo, amados. Bueno, en esta mañana quiero decirles que el pastor me decía que la campaña de aniversario 43 es sobre creciendo con fundamento. Y él me decía que sería bueno que habláramos en esta hora acerca de la palabra de Dios como fundamento. Y a propósito de que hay muchos discutiendo sobre el tema de los musulmanes, es muy fácil predicarle a los musulmanes. Yo les he predicado ya. El problema es que la gente tiene miedo cuando se acerca a ellos, pero al musulmán es fácil de predicarles al decirles lo siguiente. Ellos tienen un credo que dice que hay que creer en Alá y en sus profetas. Bueno, en su listado tienen 128 profetas. Jesucristo es el número 2. Así que es muy fácil decirles, Jesucristo es uno de tus profetas, te quiero hablar de él. Ahí se resolvió todo. Así que le voy a pedir a mi esposa que se ponga de pie para que los que no la conocen, y a las dos más pequeñas, Zohar Zoen y Zoa Zoet, pueden ponerse de pie. La mayor, Sol Sorek, pues no está con nosotros hoy, pero en algún momento estará con nosotros. Que el Señor les bendiga. Ese sí es mi semblanza. Yo apenas acabo de cumplir 28 años de casado con mi esposa.
el día 3 de marzo en el civil y en la iglesia el 6 de junio. Así que son los primeros 28. Bueno, vamos entonces a la palabra de Dios en esta mañana. Usted tiene su Biblia, trajo su Biblia. Bueno, de lo que vamos a hablar en esta mañana es de la Biblia, solo de la palabra del Señor. Pero antes, yo quiero decirles que repitan después de mí si no lo saben. Hay un salmo que es muy famoso, muy conocido. La Biblia nos dice en el Salmo 119, versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, y por ahí sigue. Perdón. Y llegando al versículo número 89, ¿me pueden pasar esa agua, por favor? En el 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra, ¿dónde? En los cielos. El pastor me dijo que había una botellita por ahí, pero bueno, ya tengo esta. Ah, gracias, pastor, está en la gaveta. Ya yo las tengo ahí, yo me las llevo, nadie venga a buscar. Bien, amados, entonces es interesante cuando nosotros podemos ir a la palabra de Dios y observar en la Biblia lo siguiente. Si realmente la palabra de Dios es nuestro fundamento, todo tiene que estar regido, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Me apena mucho que a veces veo a los hombres, a los pastores, anunciar, el pastor Rafael Astud dijo tal cosa, o el pastor Enrique dijo tal cosa, en lugar de publicar, Jesús dijo. Pongo al pastor Rafael y a mi nombre para no mencionar a nadie. Pero amados hermanos, en esta mañana es importante que sepamos que cuando la Escritura dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra, Dios está hablando acerca de la permanencia de la palabra de Dios. ¿Dónde? En los cielos. Y la Biblia nos enseña también acerca de que eso es la conservación, la continuidad de la palabra de Dios para siempre. Pero es importante también notar que la Escritura nos dice en el Salmo 138 y versículo número 2, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. En esa época no había computadoras, no había internet, no había intranet, no había supernet, no había Facebook, no había Instagram, no había WhatsApp, no había de nada de eso. Y Dios había establecido su palabra ¿sobre qué? Sobre todas las cosas. Y quiero decirles, amados hermanos, que eso nos está hablando a nosotros acerca de la posición que tiene la palabra de Dios. Está por encima de qué? De todo. Mi pastor Andrés Ogando me enseñó una clase interesante en la universidad. Los científicos han dicho que para que algo esté en equilibrio, la suma de las fuerzas debe dar 0. Pero él estableció en la universidad que el universo, las fuerzas centrales del universo dan negativo, pero hay equilibrio como quiera. Porque le falta a esa fórmula la persona de Dios. Y eso lo he publicado donde quiera que voy. Lo aprendí con mi pastor. Y amados, es necesario que el pueblo de Dios sepa que además de eso, Mateo 24:15, Lucas capítulo 21, verso 33, Marcos 13:31 dicen la misma cosa. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras que no pasarán. Y ahí Dios nos está hablando a nosotros acerca de la preservación de las Escrituras. Y si tú y yo volvemos atrás al versículo del Salmo 138, que Dios ha engrandecido su nombre y su palabra, quiero decirte que el engrandecimiento no es cambiándole la naturaleza ni el tamaño a la palabra. Engrandecer ahí habla de dos cosas y las voy a explicar por medio de las herramientas que tú y yo conocemos. El microscopio, que me permite ver aquellas cosas que están muy cerca de mí, pero que son tan pequeñas que no las puedo ver en su justa dimensión. Y el telescopio, que aquellas cosas que están muy, pero muy lejos, pero que son pero muy grandes, Dios me permite verlas en su justa dimensión. Y el engrandecimiento lo que hace es que podamos ver las cosas de esa manera. Hay muchas cosas de Dios en la Biblia que están muy cerca de nosotros y no podemos verlas en su justa dimensión, pero es porque no nos acercamos lo suficientemente a la palabra de Dios para mirar.
Y es que hay cosas en la Biblia que están ahí que la gente las lee y las entiende de otra manera. Una de ellas es que en Santiago 2:19 la palabra de Dios dice: ¿tú crees que Dios es uno? Los demonios creen y tiemblan. Pero los demonios no creen en Dios, creen que Dios es uno. Es muy diferente de creer en Dios. Si creyeran en Dios no fueran demonios. Pero amados, también para nosotros es importante notar que la palabra de Dios estaba por encima de los reyes, de los predicadores, de los pastores, de todo el mundo. Siempre la palabra de Dios debe estar encima de ellos. Hay un predicador, el más famoso de los predicadores de toda la historia de la humanidad, del apóstol Pablo. Y la Biblia dice en Hechos 17, 10 y 11, que esa iglesia en Berea era más noble que los de Tesalónica. Y si usted estudia Tesalonicenses se va a dar cuenta que esa gente conocía las Escrituras. Y dice la Biblia en el versículo 11, pero estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escudriñaban las Escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. No importa, mira, es Pablo que lo dijo. No te preocupes. Vamos a venir a las Escrituras. Y cuando usted escuche a este predicador, usted necesita ir a las Escrituras para ver si esas cosas son de esa manera. Amados, la palabra de Dios, es importante que entendamos que la palabra de Dios ha sido comunicada por Dios a ti y a mí y a la humanidad entera. La palabra de Dios ha sido comunicada de tres maneras. Ha sido comunicada por revelación. Eso es, como dijo un predicador, del corazón de Dios al hombre. Y Dios ha revelado su palabra a algunos para que la escuchen y la proclamen, y a otros para que lo hagan lo mismo y también la escriban por medio de la inspiración, que es del corazón del hombre que Dios le dio al papel. Y la iluminación es del papel al corazón del hombre por la iluminación del Espíritu Santo. Pero en la revelación, Dios nos dio su palabra, que está compuesta de la ley. ¿Cuántos libros? 5. De los libros históricos, 12. Desde Josué hasta el libro de Esther. Los poéticos, que son 5 o 6, porque está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Lamentaciones, que al mismo tiempo es profético. Claro, en la Biblia, según los hebreos, nada más hay 22 libros. Ellos los tienen clasificados de otra manera, porque para ellos Jeremías es todos los libros proféticos en uno solo. Pero en el Nuevo Testamento, la ley sigue metida en las citas de los libros del Nuevo Testamento. La historia sigue con el libro de los Hechos. La poesía sigue con las epístolas que se escribieron, y la profecía con las cartas pastorales. Y al final el libro de Apocalipsis hace el cierre completo de todo lo que Dios nos ha diseñado. Eso es la revelación llevada al papel para ti y para mí. Pero es importante un detalle aquí. Hoy día está plagada la gente de escuchar a pastores y a predicadores hablar que Dios me ha revelado, que Dios me dijo, que recibí una revelación de Dios. Y se nos ha enseñado por décadas y por siglos y ya tal vez casi 2 milenios que hay un versículo en 1 Corintios que la gente utiliza para decir que ya se paró la revelación. 1 Corintios capítulo 13, porque lo que es en parte acabará. Ese no es el texto. El texto es Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Ese es el texto que nos dice que Dios paró la revelación. Ya Él nos ha hablado por el Hijo. Todo lo que el hombre necesita escuchar está escrito. Ya Cristo ha hablado. No hay nuevas revelaciones. Cuando alguien viene con cualquier cosa, vamos a verlo en la palabra de Dios. Que salen algunos, que yo hablo en lenguas, ven, siéntate. Que aquí dice en Corintios que si hablas en lenguas hay que escribirlas, y si no, tienes que quedarte en silencio. Amados míos, es bueno recordar que la palabra de Dios nos enseña que las profecías bíblicas vienen en 2 sentidos, o de predicción o de proclamación.
Y las profecías bíblicas que son de predicción ya terminaron. Ahora todas las que quedan son ¿de qué? De proclamación. O las que están cumplidas o las que faltan por cumplirse. O aquellas que se cumplieron en una primera parte y le falta la segunda, o las que le faltan todas. O aquellas profecías bíblicas que se están cumpliendo todos los días. ¿Sabían ustedes, amados, que hay profecías de la Biblia que se cumplen todos los días? Yo les voy a mencionar una. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos los días algunas personas mueren. Esa profecía se va cumpliendo cada día porque el Señor le dijo allá en Génesis capítulo 2, versículos 15 en adelante, le dijo a Adán: de todo árbol que está en el huerto podrás comer, mas del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y empezó a morir físicamente, pero ya murió espiritualmente. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a cuántos? A todos, por cuanto ¿qué? Todos pecaron. Y conectamos con 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados, apartados, alejados ¿de qué? De la gloria de Dios. Por eso el pueblo de Dios debe saber que las profecías bíblicas que Dios nos ha dado, todas ellas, las que se cumplieron y las que faltan por cumplirse, todas permanecen ¿dónde? En los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra ¿dónde? En los cielos. No importa que diga, que explique a alguien, por más famoso que sea, esa palabra bendita del Señor va a permanecer para siempre. Ahora siéntese, abróchese los cinturones, que vamos a estudiar, pero primero vamos a orar. Padre, en esta hora damos gracias en el nombre de Jesús por este privilegio que nos das de venir a tu casa para estudiar tu palabra. Oramos que el nombre de Jesús sea exaltado y que tú nos ayudes, Señor, a escuchar el consejo de Dios para la gloria de tu santo nombre. Guárdanos del mal y ayúdanos a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda de la correcta interpretación de las Escrituras. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra iglesia tiene por nombre Iglesia Bautista Berea, porque allá hemos enseñado a los hermanos que hay que escudriñar las Escrituras. Escudriñela. Vamos a aprender que la palabra de Dios, que Dios ha guardado para siempre, la palabra de Dios, que los cielos y la tierra pasarán y su palabra no, esa palabra que Él ha engrandecido, esa palabra que Él reveló, que Él inspiró y que Él ilumina por su Espíritu Santo, esa palabra en algún momento puede ser confrontada por la gente. Hermanos, estamos viviendo un tiempo donde la palabra de Dios sigue siendo confrontada. Les voy a decir esto. Los libros de ciencias de la naturaleza, cuando hablan de las eras geológicas, ¿qué usted cree? ¿Que están hablando verdad o no? Las eras geológicas son todas verdaderas. El único error que tienen es la fecha, que esos millones de años no existieron. Les voy a poner un ejemplo para los que son un poquito más grandecitos aquí. Ahora en mayo, el 18 de mayo, van a ser 46 años de la erupción del volcán Santa Elena, allá en el Parque Nacional Santa Elena, en el estado de Washington, en Estados Unidos. 6 meses más tarde llegó un grupo de científicos, tomaron pruebas y anotaron, y dijeron, esas rocas tienen 60 millones de años. Y los demás científicos le dijeron, no, eso nada más tiene ahí 6 meses. Empezaron las investigaciones y se dieron cuenta que los indicadores biológicos que usaban estaban también equivocados. Solamente el primer número era verdadero. Hermanos, todas las explicaciones que ellos dan son verdaderas menos los años. Y también que el ser humano no ha evolucionado. Si hubiese habido evolución, ya no existieran gusarapitos,
ya no existieran monos, porque todos los monos hubiesen evolucionado a seres humanos. Nada de eso es verdadero. Y otra cosa importante, si hubiese habido la explosión, como ellos dicen, de una supernova, Venus estaría girando en el mismo sentido de los demás planetas, pero Venus gira al revés. Urano gira sobre su eje horizontal. Y las lunas de Júpiter y Saturno, un grupo gira para un lado y el otro para el otro lado. La palabra de Dios está siendo confrontada desde la primera vez que Dios reveló su palabra. Dios le dijo a Adán: de todo árbol podrás comer, mas del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y Satanás vino a confrontar la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículos 1 en adelante: pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios había creado. Y se acercó a la mujer y le dijo: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol. ¿Se parece, hermanos? Dios le había dicho a Adán: de todo árbol pueden comer, pero del que está en medio del huerto no comerás. Mire el cambio. Y a veces cuando somos confrontados, a la manera de responder, cambiamos lo que Dios nos ha dicho. Mire cómo dice la Escritura. Eva le está respondiendo a Satanás. Y él dice: no, sino que dijo: no comeréis de él ni le tocaréis. Dios no prohibió tocarlo. Dios simplemente dijo que no comieran de él. Y cuando somos confrontados en una época como esta, muchas veces nos encontramos diciendo cosas que no debemos decir porque hemos olvidado el principio bíblico que Dios ha establecido. Hermanos, los principios bíblicos son las verdades bíblicas. Y las verdades bíblicas no cambian en el tiempo, no cambian en las circunstancias, en el lugar, en la hora, en la estación del año. No cambian. Las convicciones bíblicas son las creencias personales que tenemos basadas en la palabra de Dios. Y las normas bíblicas son nuestra práctica personal basadas en nuestras convicciones que van basadas en los principios bíblicos. Mis hermanos, ahí en primer libro de los Reyes, capítulo 13, hay un hombre, un rey llamado Jeroboam, que él mismo en el capítulo anterior había inventado un nuevo mes religioso de su propia inspiración, de su propio invento, un octavo mes. Y los judíos tienen 7 meses del calendario religioso. Y cuando Dios envió a este profeta allá, el profeta va allá y dice que este era un profeta de Betel. Y este profeta le ha dicho: mira, Dios me ha dado a mí una palabra para ustedes. Y esta palabra que le voy a dar, dice él, allá en el versículo 2, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. Y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: ¡prendedle! ¿Y qué le pasó a su mano? Se quedó seca. Cuando se le queda seca, ¿sabe lo que hace él? Llama al profeta y le dice: mira, ora por mí, ruega a Dios por mí. Eso significa que el rey sabía que él era un verdadero hombre de Dios, pero quiso confrontarlo. Usted y yo hemos tenido muchísimas oportunidades donde la gente nos ha confrontado con la palabra de Dios. Y pueden ser predicadores, pueden ser gobernantes, pueden ser diputados, senadores, el que haya sido. Pero la palabra de Dios nos va a enseñar a nosotros en esta hora algo muy importante. Este rey confrontó al varón de Dios y ¿sabe lo que hizo? Como no pudo, él le dijo: mira, vamos a hacer algo. Quiero invitarte para que vengas a mi casa, al palacio. Oye, te está invitando el rey. Eso era una honra muy grande en cualquier época, que el rey te invite. Y cuando el rey lo invita,
Él le dice, mira, no puedo ir. ¿Y por qué? Jehová me ha dicho a mí que no regrese por el mismo camino, ni que coma pan ni beba en este lugar. Mira, te voy a hacer una promesa especial. Verso 7, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te voy a regalar un presente. Quiero comprarte, quiero darte una ayuda. ¿Cuántos conocen al pastor Francisco Solano? Ese pastor amado, una vez fue llamado a orar en su ciudad donde él pastorea, en medio de una crisis económica de las más grandes que él ha vivido en su vida. Mamá Blanca sabe. Y cuando él va y ora por este hombre que trabajaba en el gobierno en un momento determinado, no hay que hacer referencia, él había invitado a muchos que oraran por él y él oró y Dios obró sanidad y el hombre lo mandó a buscar. Le dice, pastor, aquí le tengo esta ofrenda, 100,000. Por favor, firme este cheque que se lo vamos a cambiar. Y el pastor dijo, no. Los pastores de Dios no cobran por orar. Ni por predicar tampoco. Nosotros no somos negociantes. Amados, es bueno mirar que el varón de Dios le dijo, mira, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a él, a Betel. Interesante, ¿verdad que sí? Pero yo ahí no puedo decir amén todavía. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando estudiamos las Escrituras, tenemos que estudiar la palabra de Dios en su contexto, que pueden ser 5 contextos que tenga una porción de las Escrituras. El mismo versículo, el mismo capítulo, el mismo libro, el mismo testamento o el otro testamento. Así que hay que cuidar mirando un texto, porque pudiéramos encontrarnos, pastor, en la situación de dar una explicación de un texto, una aplicación y todo de una manera que pudiera parecer bien. Hay un hombre de Dios llamado Eliseo. Ustedes recuerdan a Naamán, segundo libro de Reyes, capítulo número 5. Naamán vino, y cuando Naamán viene, que Dios lo sana, lo manda a buscar y dice, mira aquí un presente para ti, Eliseo. Y él le dice, no, vive mi alma, vive Jehová, que no lo voy a aceptar. Esa obra no la hice yo, la hizo Dios. Y por la obra que Dios hace, los hombres de Dios no cobran. Pedro y Bernabé, Pablo y Bernabé, cuando estaban predicando en el capítulo 14 del libro de los Hechos, Dios los usó para sanar personas. Y cuando los usa, la gente quiere rendirle culto como si fueran dioses. Dioses bajo la forma de hombre han venido. Vamos a adorarles con guirnaldas. Y dice la Biblia que Pablo y Bernabé, difícilmente, pero lo hicieron, impidieron que se les rindiera adoración. A veces la gente adora a los predicadores. Y eso hay que quitarlo de los lugares. Al que hay que adorar verdaderamente es al Señor. Esta iglesia, en los 43 años que le queden, si Cristo no ha venido antes, tiene que seguir creciendo con fundamento, pero que el fundamento sea la palabra de Dios, no la del predicador. Y hermanos amados, si usted recuerda, aparte de Eliseo, Daniel, mira, te voy a vestir con las túnicas reales, tus dones sean para contigo y los tuyos. Yo te voy a dar la interpretación de lo que Dios puso ahí. Los hombres de Dios, cuando interpretan la palabra de Dios, aunque sean confrontados, lo hacen reconociendo el nombre de Cristo. Los verdaderos hombres de Dios, no los enganchados a predicadores.
La palabra de Dios en algún momento puede ser confrontada, pastor. Puede levantarse gente que además de confrontar la palabra de Dios, contradiga la palabra de Dios. En los tiempos que llevo en el Evangelio de Cristo, he visto a muchos contradecir la palabra de Dios. Y en este caso, vamos a ver a otro profeta del pueblo de Dios, pastor, contradiciendo al varón de Dios. Hoy día vivimos esa etapa también de hombres que están contradiciendo la palabra. Vaya al libro de Primero de Reyes, capítulo 13. Lea ahí desde el verso 11 hasta el 19. Amado, dice la Escritura, moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, toda la historia que hemos estudiado. Y su padre les dijo por qué camino se fue, y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos ensillaron el asno y él lo montó, y yendo tras el varón de Dios le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Usted ve por qué no podíamos decir amén ahorita. Mire por qué ahora. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10, no lo voy a decir todo, pero él dice que si aún algún ángel del cielo viniere y anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, anatema. Mira, hay un ángel de Dios que vino. Mira, tú sabes que los ángeles son superiores a los hombres. Fue un ángel que me lo dijo. No fue un otro hombre, fue un ángel. Pastor Rafael, fue un ángel. Mira, vino un ángel. Yo quiero que tú sepas, mira, yo no te voy ni siquiera a describir. Ya tú sabes lo que es un ángel. Tú eres profeta. Vino un ángel y me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Fue otro profeta, hermana. Fue otro profeta que se lo dijo. Mira, ese es un pastor de renombre, un hombre de Dios. Oye, ese tipo ha enseñado en seminarios, en universidades cristianas, ha predicado en campañas evangélicas. Eso es un hombre de Dios. Un hombre de Dios, hermana Blanca, hermana Mercedes. Un verdadero hombre de Dios, pastor. En verdad era un profeta. Pero quiero animarles a que entiendan, hermanos, que la palabra de Dios es inmutable. Cuando Dios habló con Abraham, luego relata la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 6, que Dios, después que arriesgó su palabra haciendo promesa, cuando prometo, arriesgo la palabra, y cuando hago juramento, yo arriesgo mi vida. Dios le dijo, mira Abraham, yo voy a cruzar por el medio de las piedras. Si yo no cumplo, tú me partes en dos. Dios dice en la Biblia que interpuso juramento para que por medio de dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Toda la palabra de Dios es verdad y Jesucristo es la verdad. Un día les explicaré la diferencia. Pero la palabra de Dios es verdad y Jesucristo es la verdad. Entonces, amados, preciosos en la fe y amigos que están esta mañana bajo este techo de congregación de esta amada iglesia,
tráele contigo a mi casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Dios nunca ha cambiado su mensaje. Usted conoce la historia. Lucas capítulo 10. El Señor encomendó a otros 70 para enviarlos delante de él a toda ciudad donde él iba. Y en el versículo 9 dice la Escritura: a los que le reciban, decidles: se ha acercado el reino de Dios a vosotros. Y a los que no los reciban, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Hubo cambio en el mensaje? Ninguno. El mismo mensaje. Lucas lo dice primero en un orden y después en el otro orden, pero son exactamente las mismas palabras que están. Una manera de Dios decir que su mensaje no ha cambiado. La Biblia que tú tienes, esa misma Biblia que tú tienes, había un enciclopedista. No sé si recuerdan ustedes lo que era un enciclopedista. Aquella época en Europa donde estaba el periodo llamado de la Iluminación, el enciclopedismo, donde había hombres como Juan Jacobo Rousseau, Émile Durkheim y Voltaire, o Voltaire en su idioma. Y Voltaire decía que la Biblia iba a desaparecer. 50 años después de su muerte, la casa de él era usada para imprimir Biblias. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y lo que Dios ha dicho, hermanos, no importa que tiemble el cielo y la tierra, su palabra no va a pasar. Y si Él ha dicho: el que cree en mí tiene vida eterna, crea que Él lo ha dicho. El apóstol Pablo, escribiendo en 1 Corintios capítulo 15, versos 1 en adelante: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque si creísteis en vano, no eres salvo. Pero si creísteis genuinamente, eres salvo. Además, Dios, pastor, no va, oiga bien lo que voy a decir, esto va a sonar extraño primero. Dios no va a condenar a nadie. Usted está oyendo lo que estoy diciendo. Pastor, pero venga acá, usted me está hablando de que la palabra de Dios, usted lo sabe de memoria. Léalo conmigo. Juan 3, 14 al 18. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que fuese salvo por él. Verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ya. Usted lo oye en la Biblia. Dios no va a condenar a nadie porque ya la gente está condenada. Entonces, cuando se convierte, el Señor le quita la condenación. ¿Cuál? La que dice el verso 19. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, ¿qué? Malas. ¿Usted lo está escuchando? Es leer un poquito más las Escrituras. Y mis amados amigos y hermanos, en este tema yo les pregunto a ustedes, aquí, cuando la palabra de Dios es contradicha. En Lucas 2:34, cuando Simeón recibe a Jesús de 8 días, Señor, despídeme que ya mis ojos vieron la salvación. Esta es la señal que será contradicha. Porque siempre en la Biblia anuncia, eso que pasó ahí en Reyes, ya también es anunciado en la Biblia, va a ser contradicha todo el tiempo. ¿No dijeron los rusos hace siglos que la religión era el opio de los pueblos? El que cuidaba la tumba de Stalin duró 76 años cuidándola. Y cuando se convirtió dijo: he perdido 76 años de mi vida. El Evangelio realmente cambia a las almas, las transforma para la gloria de Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña a nosotros esto, y es importante que el pueblo de Dios encuentre esto. Usted conoce la historia, es para ahorrar tiempo. Lucas 16, versos 19 en adelante.
había un hombre rico que hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aconteció que murió el mendigo y fue sepultado, y murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No vamos a explicar eso que ustedes conocen. Más adelante la Escritura nos dice, a partir del versículo 23 en adelante, la historia de la discusión entre el hombre rico en el Hades abajo. Había una cima con S, no con C, con S. Quiere decir un gran abismo entre el Seol arriba y el Seol abajo. Su memoria estaba intacta. ¡Padre Abraham! ¡Envía a Lázaro! Su memoria estaba intacta en el infierno. Él vio a Abraham y a Lázaro, sus ojos estaban disponibles todavía, el sentido de la vista. Que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, sentido del gusto. Porque estoy atormentado en esta llama, sentido del tacto. El sentido del oído. No pueden pasar de aquí para allá. Pero mira que si tú envías a alguien, no se puede. El sentido del oído, todos los sentidos estaban. Él sabía que eran llamas, sentido del olfato. Ahora él se convirtió en misionero en el infierno. Pero tarde ya. Y usted sabe a dónde lo quiero llevar. A esto. Abra su Biblia. Por ahí tenemos, pastor, a mucha gente que dice que murió y fue al infierno. Y que vio el infierno y que vio allá a muchísimas personas. Mira lo que dice la Escritura aquí, en el versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen la palabra de Dios. Es con la palabra de Dios que ellos van a ser salvos. No porque se levante uno de entre los muertos. Con la palabra. A Moisés y a los profetas tienen. En ese momento el Nuevo Testamento no estaba escrito. El primer libro que se escribe es más o menos 12, 13 años después de esa historia. Dice, a Moisés y a los profetas. A Moisés y a los profetas. La palabra de Dios es el fundamento. Cristo le dijo, es con la palabra de Dios. Olvídese de las emociones y la experiencia. Hermano, hermana de esta amada iglesia, con la palabra. Y note que ahora dice allá en el versículo 29, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen la palabra, Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare a ellos de entre los muertos. Aleluya. Hermanos, no hay forma, es con la palabra. Amén. Esta iglesia debe proclamar la palabra de Dios como Dios lo ha proclamado por encima de todo. Ahí ese hombre rico estaba contradiciendo a Dios. Oye, hermanos, contradiciendo a quién? A Dios. Y eso se ve hoy. Un día fueron unos jóvenes a la iglesia y me dicen, pastor, tenemos una pregunta sobre esas cosas de una muchacha de Bolivia que murió y yo no les puedo responder. Pero pastor, usted conoce las... Es que no puedo, yo no sé cómo responder. Pastor, no se haga. No, yo no tengo respuesta. Vamos a la palabra de Dios. Amén. Hace 1 año y pico vino uno de ellos que vivía ahora en Estados Unidos y dijo, pastor, ya me convertí. Me recuerdo cuando usted me decía que es con la palabra. Hay pastores que son de mucho renombre, pero ojalá que la gente sea conocida por el libro. Hombres del libro. ¿Como quién? Esdras. La Biblia dice que él había inquirido en la ley de Jehová. Había buscado, había determinado pasar tiempo con las escrituras para, oiga bien, inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Porque los hombres de Dios tienen que primero pasar por ahí antes de enseñar. Y yo les pregunto a la iglesia amada,
tú y yo como creyentes, ¿qué hacemos? ¿Estamos poniendo la palabra de Dios por encima de los libros de hermenéutica? ¿Por los libros de exegética? ¿De homilética? ¿Está la palabra de Dios arriba de todos esos libros? ¿O esos libros son los que gobiernan las decisiones que tomamos? ¿Es la palabra o la idea de los hombres? Cada rato me mandan publicaciones que fulano dijo, mándame versículos de la Biblia. Cita la palabra, que ella es la que tiene poder. Los hombres no tienen poder, es Jesús el que tiene poder. A veces oigo a la gente que dice, el poder del cristiano está en la oración. ¡No! Salmo 62:11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Segundo de Crónicas 25:7-8, que en Dios está el poder. El poder de Dios nunca sale de Dios, y cuando Él te da socorro, Él es que viene a traerte el socorro. Salmo 121:1. Mi socorro viene de Jehová. Literalmente lo que está diciendo es que le pertenece a Él, está en Él y viene con Él el socorro. Entonces, amados, yo te voy a hacer esta pregunta. La palabra de Dios que ha sido comunicada a tu vida, esa palabra que puede ser por la gente confrontada, contradicha, quiero decirte que esa palabra siempre, tú la confrontes o la contradigas, siempre va a cumplirse. Y quiero en esta hora decirte algo trascendental. Quiero llevarte para que observes lo que es el respeto de los hombres de Dios al cumplimiento de las Escrituras. Te voy a mencionar a un hombre que ha sido el más atacado en la historia de la humanidad de los cristianos, el apóstol Pedro. Pobre Pedro, le dicen algunos. Pobre Pedro. Pedro el sanguíneo. Siempre se metía en problemas. De hecho, el año pasado fui a dar una conferencia a un grupo de pastores. Yo les preguntaba, vengan acá. ¿Saben ustedes por qué Cristo le preguntó 3 veces a Pedro, ¿me amas? Todo el mundo apunta a que fue porque lo negó 3 veces. Pero si estudias con atención el texto, no fue por eso. Sino porque Cristo quería poner en su corazón que atendiera 3 cosas. En la iglesia hay que ministrarle a toda la gente de todas las edades. Nuevos en la fe, de poca edad. Nuevos en la fe, de mucha edad. Viejos en la fe, de mucha edad. Hay que apacentarlos y hay que pastorearles. Y la iglesia de Cristo, en esta época en la que estamos desarrollándonos y viviendo, tiene un problema. Y es el siguiente. Vamos al libro de Mateo ahora, al capítulo 17. Usted conoce el pasaje, la transfiguración. Marcos 9, Lucas 9, Mateo 17. La transfiguración, hermanos, es un dato interesante para el creyente, para que el creyente sepa que la transfiguración es un saborear por adelantado de la glorificación. Cristo se transfiguró delante de ellos para enseñarles cómo va a ser para nosotros cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Y la gente nos pone a dudar muchas veces porque prestamos más atención a lo que dicen los hombres que a lo que dice el Señor. Abra su Biblia a Mateo capítulo número 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Los 3 escribieron libros de la Biblia. Jacobo es el que usted y yo conocemos como Santiago. Y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías. Hablando con él, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd.
Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Mis amados, en ese momento pasaron pocos días para que Cristo fuera a la cruz a entregar su vida por ti y por mí. Antes de que Cristo finalmente fuera despreciado y menospreciado, fue primero despreciado y después menospreciado, que es peor que el desprecio. Porque en el desprecio tú no mides, pero en el menosprecio tú mides y decides: no quiero eso definitivamente. Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, que vio a Jesús alimentar ¿cuántos? 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, con 5 panes y 2 peces, y sobraron 12 canastas. Pedro, que vio a Jesús alimentar 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y sobraron 7 canastas. Pedro, que vio a Cristo maldecir en la higuera. Pedro, que vio a Jesús sanar a un lunático, a un hidrópico, a muchos ciegos en Jericó y en otros lugares. Pedro, que vio a Jesús sanarle su suegra. Pedro, que vio a Jesús sanar a un hombre a distancia en Juan capítulo 4. Pedro, que vio a Cristo hacer el milagro del vino en Juan capítulo 2. Pedro, el que vio a Jesús hablarle a Natanael, el mismo Bartolomé: te vi debajo de la higuera. Pedro, el mismo hombre que vio a Jesús decirle al mar: calla, enmudece. Pedro, el mismo que vio la pesca de 153 peces después de la resurrección. Es el mismo Pedro que tuvo la experiencia de que Jesús le dijo: me negarás a mí, ¿cuántas veces? 3 veces. Antes de que el gallo cante, ¿cuántas veces? 2. Ese Pedro, que más adelante lo conocemos como el hombre que iba caminando y la sombra caía sobre los enfermos y quedaban sanos. Pedro, el que predicó un sermón donde 3,000 hombres se convirtieron, sin contar las mujeres y los niños. Pedro, el que la historia dice que murió crucificado boca abajo. Ese es el mismo Pedro que confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es el mismo Pedro que su hermano trae a los pies de Jesús. El mismo Pedro que cuando va a segunda de Pedro capítulo 1, viene y escribe, porque Jesús dijo: no le digan a nadie. De los 3 que estaban en la transfiguración, solamente Pedro escribió. Y para Pedro, hermanos amados, para el apóstol Pedro, Pedro dice, capítulo 1, versos 16 en adelante: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también, hermanos, el hombre que más experiencia ha tenido con Dios se llama Pedro. No fue Moisés, fue Pedro. ¿Cuántas veces caminó Pedro sobre las aguas? ¿Cuántas? 2 veces. Caminó para bajar de la barca y caminó para subir otra vez. Ese Pedro dice: he tenido las experiencias más grandes en mi vida, pero la palabra profética es más segura. ¿Saben por qué, hermanos? Porque las experiencias con Dios, por más grandes que sean, cada una de ellas son pasajeras, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esta iglesia necesita crecer en fundamento teniendo la palabra de Dios atenta. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que resplandezca que el lucero de la mañana en vuestros corazones.
Usted tiene que estar atento ahí hasta que Dios le dé iluminación por su espíritu. Tiene que estar ahí en la palabra esperando el cumplimiento. Y hermanos, haga como predicaba otro pastor. En el Salmo 103 la Biblia dice, Él es quien te sana de todas tus dolencias y enfermedades. O te sana aquí o te sana allá. Él lo creyó. La palabra de Dios tiene que estar por encima de todo. Ahí en Guatemala, en Cerro Alto, tengo pastores amigos que he estado allá con ellos. Había un pastor que lo invitaron a predicar en una campaña evangelística. Y cuando terminó la campaña, el pastor le dijo, mira, ¿cuántos quetzales es tu campaña? 7,000 quetzales. Cuando eso eran 15 quetzales por dólar. Dice, vayan allá, abran el cuarto donde están las ofrendas misioneras del año entero. Cuéntenmele 7,000 quetzales. Cuando sacaron el dinero ni se movió la vasija, llena, repleta. Dice, mire, ese es el pago de su campaña, no vuelva más por aquí. Toda esa ofrenda era para usted si no hubiese puesto precio a su campaña. Hermanos, hoy es un día de tomar decisiones. Cuando soy confrontado por las autoridades, por la gente, por los líderes religiosos, por el que sea, ¿qué voy a hacer? Tengo que decirles, tengo un mensaje de Dios que está aquí y es el que yo debo obedecer. No el que me diga Juan o Pedro, el que me dice Dios. Ese es el que yo debo obedecer. Yo tuve en la UAS, el pastor lo sabía, a un rector de la UAS, que por causa del evangelio, él me maltrató. Me maltrató por el evangelio. Y le agradezco a Dios que lo hizo por el evangelio. 10 años después, él me vio junto con el pastor Atilio en un lugar. Y me dijo, ¿todavía sigue usted en el evangelio? Le dije, por la gracia de Dios le voy a responder en un rato. Primero quiero preguntarle, ¿por qué cambió lo que me enseñaba? Y después de la explicación le dije, mire, el evangelio sigue cambiando gentes. Él me reconoció, pero fue por causa del evangelio. Iglesia, ¿qué es lo que tú vas a hacer de ahora en adelante con los principios de la palabra de Dios? Dime, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú vas a seguirle diciendo a la gente lo que dice Dios? Cuando tú eres confrontado, la palabra de Dios, hermanos, debe estar por encima de las experiencias de los hombres. No importa cuán grande sea. Esta iglesia sé que ha pasado por muchas etapas. A veces está llena, repleta, y nos sentimos contentos. Hay que preocuparse si Dios está aquí. A veces me preocupa que la gente dice, cantamos un coro que dice, Dios está aquí, tan cierto como que respiro. Ven acá. ¿Y cuándo es que Dios no está si tú eres creyente? De hecho, te voy a decir una palabra importante. Jesús dijo en Juan 14 que es Dios entero que está dentro del creyente. Lo que pasa es que el Espíritu Santo es el que controla en esta etapa y nos deja el Espíritu Santo como sello. Pero amados, Jesús dijo, yo y el Padre iremos y haremos morada. Dios es indivisible. El Espíritu Santo no puede estar solo en un sitio y Cristo y el Padre en otro sitio. Entonces está la presencia de Dios cuando hay uno en el templo. Sí, porque Dios está ahí. Amados míos, hemos visto en la Biblia que hay palabra de Dios que se cumple cada día, palabra de Dios que se cumple una vez, palabra de Dios que se cumple 2 veces en 2 partes distintas, palabra de Dios que esperan su tiempo, como cuando dice la Biblia, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y mientras esas se cumplen, yo te pregunto a ti, ¿qué debo hacer yo como creyente? ¿Qué yo debo hacer? ¿Reaccionar siempre como el profeta la primera vez que le dijo, Dios me dijo que no? ¿O dejarme llevar del otro predicador, del otro hermano de la iglesia? ¿Cómo es que debo hacerlo? Cuando salimos ahí,
no es que vienen las tentaciones, porque las tentaciones no esperan que salgamos del templo. Ellas vienen a nuestra mente también. Hermanos, yo quiero invitarles a que repitan conmigo el versículo que ustedes se saben de memoria. Ustedes se lo saben. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El pastor mencionó un versículo que lo voy a usar de puntapié para ilustrarles esta aplicación para nosotros. Filipenses 1:21. Tía Blanca dijo 21 versos ahorita, ¿verdad que sí? Y el último era eneasílabo, de 9, ¿verdad? Como antes, tía Blanca, el último de su poesía. Como antes, victorioso y fuerte. Muy bien, entonces miren, hermanos. El apóstol Pablo dijo, y aquí quiero su ayuda, él dijo, porque para mí el vivir es Cristo, ganancia, ¿verdad? Yo se lo voy a ilustrar aquí. Vamos a suponer que usted va al banco con un cheque que el pastor Rafael le da. Y usted llega al banco para cambiarlo. Son las 7 de la mañana, el banco abre a las 9 y usted fue el primero que llegó al banco. Usted se queda charlando con la gente, le predica de Cristo, un par de tratados y termina. Abren el banco y usted entra. Cuando le pasa el cheque al cajero, le dice, espere un momento ahí. Pasa media hora y usted empieza a preocuparse. Pasa una hora y dice, ¿qué pasa? No, espere un momento, que ya yo hablé con la gerente. Son las 10 de la mañana, las 11, las 12. Ya usted empieza a hacer un hoyo en el piso del banco, desesperado porque usted quiere su cheque. El cheque es de $10,000. Usted quiere su dinero. Pasa el tiempo, es la 1 de la tarde, las 2, y usted ya desesperado, quiere comer, no se ha desayunado. ¿Y qué es lo que pasa? Ya el ánimo empieza a cambiar. 3 de la tarde, llega un camión de esos que se llevan los valores de los bancos, el dinero, y dice, ¿qué es lo que está pasando? Y empiezan a llenar el camión de dinero. 3:30, 4, cierran las puertas del banco. Atienden a todos los que están ahí, ya usted está botando humo. No, lo que pasa es que el que escribió el cheque dijo que esperara. Es que no tiene fondo, díganme si no hay fondo. Bueno, la gente se pone así. Salen todo el mundo y le dicen, tranquilo, tranquilo, siéntese aquí. Mire, es para decirle que el que escribió el cheque dijo que le diéramos a usted la mitad del dinero que hay en la caja fuerte. Aunque el cheque esté escrito por 10,000, a usted le vamos a dar la mitad de lo que hay en la caja fuerte. Todo el dinero que está en el camión es suyo. Eso es una ilustración breve para enseñarles que lo que espera en el cielo es más grande de lo que los predicadores nos cuentan. Porque la Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Porque la gente contradice la Biblia diciendo que las calles de oro en el cielo, ¿verdad? No hay calles de oro en el cielo. Hay una calle. Y la calle de la ciudad, dice la Biblia. Hay que leer la Biblia con detenimiento y con cuidado. Es una calle. Cuando Juan llegó al cielo, pastor, él se queda buscando. Había el templo, yo no lo veo. Y después es que se da cuenta que el templo es Dios mismo. Amados, quiero animarles en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, a que esa palabra que Dios nos ha comunicado, que permanece en los cielos, que para siempre está ahí y que ella va a permanecer aún después del cielo y la tierra, que Dios la ha puesto por encima de todo, usted se aferre a esa palabra. Van a venir días difíciles, vienen días más difíciles. La gente me pregunta, ¿y no te preocupan las guerras? No. Porque hoy hay gente orando en contra de lo que Dios dijo. Dios dijo, pidan por la paz de Jerusalén. Nunca hay paz allá, pero Él dijo, pidan. Esta es una mañana donde tú tienes que examinar tu vida
para saber si tú estás siendo confrontado o contradicho, o si estás dudando de lo que tienes que creer de las Escrituras, o tal vez una combinación de las tres. Jesús dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Mañana cuando tú leas el versículo, ¿cómo dice? Dice lo mismo, porque no cambia. Ese libro de Dios tiene aproximadamente 71 años que se escribió aproximadamente. Desde el primero del Nuevo Testamento, y desde el Antiguo Testamento, ya ustedes saben, hace 3000 y pico de años que se escribió el primero. ¿Qué vas a hacer con las Escrituras? ¿La vas a poner primero en tu vida, por encima de lo que sea, aún de las emociones, o del hermano que viene y te cuenta un sueño? Nadie se ha soñado con Dios nunca. ¿Usted sabe por qué? Porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Perdónenme, discúlpenme. En realidad sí. La Biblia enseña el nombre de las dos personas que han visto a Dios. Se lo voy a enseñar aquí, escúchelo con atención. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto. ¿Cómo se llama? Ninguno de los hombres. Y la otra persona que está aquí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 12. Nadie ha visto a Dios jamás. Nadie y ninguno de los hombres. Entonces, si usted no ha visto a Dios, ¿cómo fue que se soñó con Dios? Y además la Biblia enseña que Dios se le aparecía en el sueño a alguien y le hablaba, no que la gente se soñó con Dios. Usted está entendiendo. Usted está siendo bombardeado en contra de las Escrituras. Ya sabe lo que tiene que hacer. Haga lo que Dios dice. No importa el que sea, hágalo. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, aquel que tomó en sus hombros el pecado mío, el de mi familia, el de mi nación, el del planeta Tierra, desde Adán hasta el último ser que va a vivir sobre la faz de la tierra. Tú has dado tu palabra y tu palabra está por encima de todo, Señor. Tú dices que la has engrandecido sobre todo y por eso venimos ante ti en esta hora para presentarte esta congregación. Orando, Señor, que bendigas la invitación y pidiéndote que el nombre de Jesús sea glorificado, sea exaltado, Señor. Nos acercamos porque tú has dicho en tu palabra: claman los justos y Jehová los oye. Señor, bendice esta invitación. Amada iglesia, amados hermanos, hermanas, por favor, nadie mire a nadie, por favor, nadie mire a nadie. Les ruego en el nombre de Cristo que sus cabezas estén bajas, sus ojos cerrados, en actitud de adoración delante de nuestro Dios. Y a los amigos que pudieran estar en esta mañana, quiero preguntar primero a los creyentes en Cristo, hembras y varones. ¿Habrá algún hermano, alguna hermana en la iglesia esta mañana que puede decir: pastor, fíjese, yo muchas veces me he dejado llevar de lo que los hombres dicen y no de la palabra? Yo quiero que Dios me ayude a poner la palabra de Dios donde Dios la ha puesto, por encima de todo. Alguien así esta mañana. Que Dios le bendiga. Pueden bajar sus manos. Nadie mire a nadie. Cabezas bajas y ojos cerrados. Recuerden que la palabra es más importante que las experiencias. Alguien dice: pastor, mire, el problema mío es que a veces yo dejo que la gente me contradiga lo que yo veo en la Biblia y soy muy cambiante. Yo quiero que Dios me ayude a seguir anunciando lo que Dios dijo aunque yo no entienda. Alguien así esta mañana. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Alguien en esta mañana dice: pastor, mire, el problema mío es que yo a veces dudo de la misma palabra. Yo quiero que Dios me ayude a creer siempre lo que Él dice, aunque yo no reciba lo que yo quiero. Alguien así esta mañana. Dios les bendiga a todos ustedes. Vamos a estar orando ahora
por ustedes en un momento. Y yo quiero preguntar esta mañana, miren, el mismo Jesús que pagó la cruz del Calvario y salvó las vidas de aquellos que están en esta mañana en Cristo, en cualquier parte del mundo, es el mismo Dios que tiene el poder para salvar las almas de cualquier ser humano, independientemente de su condición. ¿Hay alguien aquí en la iglesia esta mañana, alguna persona, hembra o varón, niño, joven, adulto, casado, soltero, que dice: yo sé que Jesucristo murió por mí en la cruz? Quiero a Jesucristo hoy, lo quiero como Señor y Salvador. ¿Habrá alguien así que levanta su mano para verle? Dios te bendiga. No vamos a avergonzarle. Solamente acérquese a nuestro amado pastor, que Él, con el mayor cariño del mundo, te va a ayudar. El pastor está de este lado ahorita, después de la oración. Acérquese al pastor. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te exaltamos en esta hora. Oramos, Señor, que nos ayudes a poner tu palabra como tú la has puesto por encima de todo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, que cuando seamos contradichos, confrontados, puestos en duda, nos aferremos de tu palabra. Ayuda a cada hermano y hermana que levantó su mano para cada área. Señor, mira esta alma que levantó su mano diciendo: quiero a Cristo. Que sea el Espíritu Santo de Dios que obre convicción de pecado en su vida. Siga bendiciendo a esta iglesia en este aniversario y que la gloria sea tuya siempre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.